Supe que algo no estaba bien en el momento en que mi madre dijo, tenemos que hablar. No fue el casual, no fue suave, fue ese tipo de conversación que llega acompañada de silencio, un silencio pesado, incómodo, como si ya estuviera ensayado, y, de alguna manera, lo supe al instante, esto me iba a costar caro. La migraña empezó antes de que siquiera llegara a casa, una presión constante detrás de mi ojo izquierdo, rítmica, insistente, como si mi propio cuerpo intentara advertirme antes de que mi mente lo entendiera. Me quedé sentada en el coche, frente a la entrada, durante 1 minuto completo. El motor hacía pequeños sonidos mientras se enfriaba. Respiré hondo. Soy Evelyn Carter. Tengo 29 años. Trabajo gestionando inversiones de alto nivel. Tomo decisiones que implican millones. Sin dudar. Pero ese lugar, ese simple camino de entrada, todavía tenía el poder de hacerme sentir pequeña. Contrólate, me dije a mí misma. Entra, sonríe, come, y vete. Un plan sencillo, aunque nunca lo es. El olor me golpeó primero al entrar. Carne asada, especias, algo cálido, familiar. Antes, eso significaba hogar. Ahora, solo se sentía pesado. Evelyn, ¿eres tú?, llamó mi madre desde la cocina. Sí, mamá, respondí, colgando mi abrigo mientras intentaba mantener la voz firme. Entré a la sala, y ahí estaba él, Ryan, mi hermano mayor, tirado en el sofá, completamente relajado, mirando su teléfono como si nada en su vida tuviera consecuencias. En su muñeca, el reloj que le compré para una entrevista de trabajo a la que nunca fue. Ni siquiera levantó la vista. «Qué amable de tu parte aparecer», murmuró. «Estoy a tiempo», respondí con calma. «Exacto, lo mínimo indispensable». No contesté. Discutir con Ryan siempre ha sido inútil. ¿Cómo discutir con la gravedad? Todo termina cayendo. En la mesa, la tensión era evidente. Mi padre evitaba mirarme. Mi madre no dejaba de acomodar la servilleta. Y Ryan parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Ahí fue cuando lo sentí. Algo no estaba bien. «Tenemos algo importante que hablar», dijo mi madre finalmente, con una suavidad poco natural, demasiado suave. Apoyó su mano sobre el brazo de Ryan. «Tu hermano está pasando por un momento difícil». Parpadeé lentamente. «¿Difícil?», repetí. «Perdió su trabajo», continuó rápidamente, «y no ha sido fácil para él recuperarse». Interesante forma de decir que ni siquiera lo había intentado. Mi padre habló entonces, con tono seco. «Hemos revisado nuestras finanzas. Ya no podemos ayudarlo». Asentí. «Tiene sentido». Hubo una pausa, y entonces, mi madre lo dijo. «Así que tú lo harás». Silencio. Dejé el tenedor con cuidado. «Perdón, ¿qué?». «Cubrirán sus gastos», añadió mi padre como si fuera algo obvio. «Alquiler, coche, lo necesario». Ryan siguió comiendo. Ni una pizca de vergüenza. «¿Cuánto?», pregunté en voz baja. 25.000 al mes, respondió mi madre, como si me pidiera que le pasara la sal. Me reí. No pude evitarlo. «¿Quieren que pague toda su vida?», dije. «Trabajo 80 horas a la semana. Todo lo que tengo lo construí yo sola. Es temporal», dijo Ryan con total tranquilidad. «Necesito mantener cierta imagen». «¿Imagen?». «No tienes ingresos». «Estoy creando contactos». «Tienes 300 seguidores», respondí. «Eso no es una red, es un pasatiempo». «Evelyn», intervino mi madre, molesta. «Sé comprensiva». «No estamos preguntando», añadió mi padre. «Así funciona la familia». Claro, esa palabra otra vez. Familia, siempre aparecía, cuando necesitaban algo de mí. Los miré, de verdad los miré, y por primera vez, lo entendí todo. No veían a su hija, veían una solución, un recurso, una red de seguridad que nunca diría que no. Tomé un sorbo de agua. «Lo entiendo», dije, y esta vez, era verdad. Mi padre se relajó un poco. Pensó que había ganado. Ese fue su error. «Entonces, deberían saber algo», continué. 3 pares de ojos se fijaron en. «Mira, ayer vendí mi apartamento». Silencio.
total, y me mudo a Seattle la próxima semana. El aire en la habitación cambió al instante. ¿Qué?, susurró mi madre. No puedes hacer eso, dijo mi padre. No lo hablaste con nosotros. Sostuve su mirada. Tengo 29 años. No necesito permiso. Rain golpeó la mesa. ¿Y mis gastos?, exigió. ¿Qué se supone que haga? Lo miré, de verdad, al reloj, a su seguridad, a la expectativa, y algo dentro de mí finalmente se rompió, o tal vez se liberó. Lo vas a resolver, dije con calma. Su expresión cambió. Ese ya no es mi problema. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Después de todo lo que hicimos por ti. Me levanté y tomé mi bolso. No me estoy yendo, dije suavemente. Estoy avanzando, y por primera vez en años. Eso no se sintió mal. Salí sin mirar atrás, pero sabía algo con certeza. Esto no había terminado, ni de cerca. No volví a casa después de salir de la casa de mis padres. Conduje sin rumbo durante varios minutos, sin pensar realmente a dónde iba, hasta que, casi por inercia, me detuve en una gasolinera a un par de calles. No necesitaba gasolina, necesitaba espacio. Apagué el motor y me quedé en silencio. Mis manos todavía temblaban un poco, pero no era miedo, era algo diferente, algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio, por primera vez en años. Había dicho que no, y esta vez lo decía en serio, pero había algo que no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. La expresión de Rain, justo antes de que me fuera, no era emoji, no era frustración, era algo mucho más inquietante, era cálculo. Rain no reaccionaba, Rain planeaba. Me quedé mirando el volante unos segundos, luego tomé el teléfono. Había algo que no había revisado en meses, la cuenta compartida en la nube. 2 años atrás, le compré un portátil a Rain. Nunca cambió la configuración, nunca se preocupó por la privacidad, lo que significaba que todo seguía sincronizado. Correos, historial, archivos, todo. Al principio me dije que solo estaba siendo precavida, nada más, pero, en el fondo, creo que ya sabía que iba a encontrar algo, y no tardé. Al principio parecía normal. Redes sociales, deportes, páginas de lujo, cosas que alguien sin ingresos claramente no podía permitirse, pero entonces lo vi, un patrón, entradas repetidas a plataformas de apuestas en el extranjero, cantidades altas, muy altas. Abrí uno de los archivos, y sentí cómo se me cerraba el estómago. $80,000. Eso era lo que debía, no un banco, no un amigo, una plataforma que no hace llamadas amables. Rain, susurré, esto ya no era una irresponsabilidad, esto era un problema real, pero lo peor, aún no lo había visto, un borrador de correo, sin enviar, pero listo, dirigido al departamento financiero de mi empresa. Mi pulso se aceleró mientras leía. Una solicitud de transferencia urgente, $2 millones, autorizada con firma digital. Mira, firma falsa. Me quedé completamente inmóvil durante unos segundos. Ni siquiera pude respirar bien. No solo esperaba que yo lo ayudara, no solo quería mi dinero, estaba intentando tomarlo, sin pedírmelo, sin decírmelo, sin importarle lo que me costaría. Apoyé la cabeza contra el asiento y cerré los ojos un instante. Afuera, todo seguía igual, coches pasando, gente caminando, ruidos normales, pero dentro de ese coche, todo había cambiado. Durante años pensé que lo estaba ayudando, protegiéndolo, pero no era así. Lo estaba sosteniendo, permitiendo que nunca cayera, y ahora, estaba dispuesto a arrastrarme con él. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí cambió. No fue enojo, ni tristeza, fue claridad, fría, precisa, innegable. Lo que pasara a partir de ahora, ya no era mi responsabilidad. Esa noche no volví a casa, me registré en un hotel, uno tranquilo, lo suficientemente lejos como para pensar sin interrupciones.
Me senté junto a la ventana. Las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal. Abrí mi portátil. Si Rain quería jugar, había elegido a la persona equivocada. Trabajo en gestión de riesgos. Analizo fraudes. Detectar engaños. Identifico patrones. Todos los días. Sé cómo la gente esconde cosas. Y, más importante aún, sé cómo caen. La solicitud falsa. Seguía en el sistema, sin enviar, en espera. Eso significaba algo. Rain estaba esperando el momento adecuado. La presión. Correcta. No eliminé nada. No lo reporté. Todavía no. En su lugar, decidí hacer algo diferente. Creé una carpeta, lo suficientemente visible para llamar la atención, pero lo suficientemente protegida para parecer importante. La nombré en Revisión Interna Q3. Acceso restringido dentro. Coloqué datos financieros completamente falsos, pero convincentes, muy convincentes, diseñados para una sola cosa, ver si Rain caería, y luego, esperé. No tardó mucho, menos de una hora. Estaba observando desde mi tablet cuando lo vi, un cursor, moviéndose, dentro de mi sistema. Rain, al principio, lento, con cuidado, luego más, confiado, abriendo archivos, revisando, tomando capturas, exactamente como esperaba, exactamente lo que necesitaba. Cada movimiento queda registrado, cada acceso, cada archivo, hora, dispositivo, ubicación, todo. Él creía que estaba encontrando pruebas, algo, para usar en mi contra, pero en realidad, estaba construyendo un caso contra sí mismo. Cerré la tablet lentamente, y exhalé. Por primera vez ese día, me sentí en calma. Rain ya había hecho su jugada. Ahora, era mi turno. Para el lunes por la mañana, todo ya estaba en marcha. Mi última semana en Boston había comenzado oficialmente. Cajas listas, documentos transferidos, mi vida, reorganizada. Debería haberme sentido estresada, pero no fue así. Se sentía silencio, un silencio distinto, el tipo de silencio que llega cuando dejas de cargar algo que nunca debiste sostener. Estaba en mi oficina, terminando un informe de transición, cuando la voz de mi asistente sonó por el intercomunicador. Evelyn, tu hermano está aquí. Dice que es urgente. Cerré los ojos un segundo. Claro que sí. Rain no llamó a la puerta. Entró, directamente, seguro, relajado, como alguien que cree que ya ha ganado. Dejó caer una carpeta sobre mi escritorio. ¿De verdad crees que eres más lista que yo?, dijo. No respondí, solo lo observé, con calma. Vi los archivos, continuó. Esa carpeta Q3. Tomé capturas. Ahí estaba. La trampa había funcionado. Ya envié un aviso, añadió en voz baja, a los reguladores. Anónimo. Incliné ligeramente la cabeza. ¿Sobre qué? Sobre ti, respondió. Cuentas ocultas. Informes falsos. Si yo caigo, tú caes conmigo. Silencio. Se inclinó hacia mí. Dame $500,000. Y transfiere la casa. Ahí estaba, la verdadera intención. Por un momento, no dije nada. Dejé que el silencio se extendiera, que pensara que tenía el control. Entonces me levanté, caminé lentamente hacia la ventana, observé la ciudad una vez más, y hablé. Accediste a un sistema protegido sin autorización. Frunció el ceño. Abriste un archivo monitorizado. Su expresión cambió levemente. Descargaste y almacenamos información restringida. Ahora sí. Su seguridad comenzó a romperse. Me giré hacia él. Esa carpeta no era real. Silencio absoluto. Era una trampa. Regresé a mi escritorio y tomé el teléfono. Sus ojos se abrieron de inmediato. Evelyn, no hagas esto. ¿Cumplimiento?, dije con total calma. Sí. Está aquí. Ahora sí tenía miedo. Real. Evelyn. Espera. Somos familia, dijo rápidamente. Otra vez esa palabra. Lo miré, de verdad, y por primera vez en mucho tiempo. No sentí culpa. La familia no hace esto, dije en voz baja. Colgué. El guardia llegó en cuestión de minutos.
Rain no se fue en silencio, discutió, negó, intentó culparme, pero ya no importaba, las pruebas estaban. Aira, cada clic, cada archivo, cada segundo, mientras lo escoltaban hacia la salida. Se giró para mirarme, no había enojo, no había orgullo, solo derrota, y, por un instante, sentí algo inesperado. No fue satisfacción, no fue victoria, fue tristeza. 2 semanas después, ya estaba en Seattle. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Tenía una taza de café entre las manos, mi propio espacio, mi propio silencio, una vida distinta, más tranquila. Ojalá pudiera decir que todo terminó ahí, pero la vida no funciona así. Rain fue acusado de fraude y de presentar información falsa. Las pruebas eran demasiado claras, demasiado precisas. No había forma de negarlo. Mis padres me llamaron, al principio con enojo, después con reproches, luego con silencio. Con el tiempo, supe que tuvieron que reducir gastos, vender cosas, mudarse a un lugar más pequeño, empezar de nuevo, pero esta vez, sin expectativas irreales. Y yo, no sentí venganza, no sentí triunfo, sentí algo diferente, libertad. Durante años pensé que amar significa sacrificarse, que ser una buena hija era decir que sí, arreglarlo todo, pagar por la paz. Pero aprendí algo. Algunas personas no piden ayuda, la dan por hecha, construyen su vida creyendo que siempre estarás ahí para sostenerlos, y cuando dejas de hacerlo, te conviertes en el problema, pero no lo eres, solo estás diciendo la verdad. Soy Evelyn Carter, tengo 29 años, y por primera vez en mi vida, entiendo lo que realmente significa estar en paz. Si alguna vez has tenido que elegir entre tu paz y tu familia, créeme, te entiendo más de lo que imaginas.